Muchísimas gracias por la amable introducción, doctora Ávila. Pues es un honor para mí que me hayan invitado y ciertamente creo que en esta charla tendré que tener más cuidado con cualquier metáfora biológica o médica, puesto que corro peligro con todos ustedes acá, pero ciertamente la intención es tratar de exponerle la perspectiva que pude adquirir en parte por mis trabajos previos y en parte también por el enorme privilegio que fue dirigir a la caja, aunque fuera por un plazo breve, pero conté con la oportunidad de conocer muchísimas personas maravillosas en mi breve estadía por la caja, muchísima gente que genuinamente quiere contribuir al país y bueno, por eso me ha causado bastante pesar no poder continuar, pero bueno, la vida sigue y creo que la Caja es una institución tan extraordinariamente fuerte que nosotros todos colectivamente desde la sociedad civil, los funcionarios actualmente en la Caja, siempre pueden acometer muchísimas de las propuestas que teníamos pensadas. De una vez quería comentarle un poco el planteamiento de la charla, se asemeja bastante en sus grandes líneas. Tenía más detalle en la versión original, pero traté de sintetizarla por el tiempo asignado, de cuál era el plan que denominamos cumpliendo la promesa, que elaboró mi equipo, obviamente bajo mi guía, pero bueno, es indispensable para mí agradecer al equipo que me ayudó mucho a terminar de darle forma a una síntesis que era bastante compleja de muchos hilos de trabajo que había en la caja. Ciertamente, en algunas líneas la presentación podría ser un poco controversial, pero creo que eso es mi característica, ¿no? Yo trato de decir las cosas como son, trato de decir, vean, creo que hay que ir por aquí, escucho a todos los que me dicen, no, por ahí no es, pero bueno, si uno no dice para dónde quiere ir, es mucho más difícil que lo corrijan a uno y ciertamente el diálogo que es imprescindible para avanzar, es imposible si todo el mundo anda como guardándose las piezas de lo que cree que debería ser el futuro de la protección social en Costa Rica, de lo que debería ser la evolución futura de la caja. Acepto que todo está un poquito mezclado, obviamente tiene un sesgo fuerte hacia la caja, pero trataré de darles algunos elementos rápidos de lo demás. Sin más preámbulo, procederé a compartir la presentación, permítanme. Uh-huh. No, disculpe. Okay. No, no, aquí. No, tampoco. No, pero no, yo no sé por qué. Pero no tenía dos presentaciones abiertas y me abrió la que no era. Estoy buscando la otra. Ahora sí. Ok, creo que se ve, me indican si no se aprecia. Está bien. Se ve bien. Entonces les decía, el contexto de esta inauguración del año académico 2023 de la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica, quería exponerles brevemente los retos de la protección social en Costa Rica. Vamos a ver, tal vez en unos lineamientos muy generales, quisiera explorar un poco la estructura histórica de la protección social costarricense. Su diseño es bismarckiano, eso significa que está basado en el trabajo. Y entonces para mí siempre ha sido muy simpático porque por lo menos cuando uno está en el colegio, siempre le cuentan que viene la doctrina social de la iglesia y hay como toda una narrativa alrededor de eso, pero en realidad la doctrina social de la iglesia hace más énfasis en una protección social universal. Pero a la hora de efectivamente diseñar la caja, nos fuimos más por un diseño bismarckiano que vinculó profundamente el acceso a propiamente el seguro social con el hecho de estar trabajando, que es la lógica que se seguía desde la industrialización del siglo XIX en Alemania, pero eso por un lado le dio un realismo al crecimiento
del seguro social, una expansión gradual, se fueron incorporando diferentes grupos, le dio una conceptualización muy específica al seguro, que es toda esta lógica del patrono y el trabajador. Esto fue especialmente importante porque en tiempos más recientes, los últimos 20 años, cuando se ha trabajado con mucha más fuerza el tema de los trabajadores independientes, este marco histórico tan fuerte del patrono trabajador ha dificultado un poco una integración más natural de los trabajadores independientes, y eso explica en parte muchos de los problemas que han habido a la hora de tratar de incorporarlo como contribuyentes a la caja. Entonces, digamos, es importante como ir viendo este hilo, porque a veces parece como que las cosas salen de la nada, y no, tienen una cierta lógica histórica. Sin duda, uno de los temas más importantes es que la implementación institucional de la caja en Costa Rica y de casi toda la protección social que provee Costa Rica combinó los seguros financieros con la provisión de servicios de salud. Si uno analiza casos como Singapur, el modelo es bastante diferente. Ellos tienden a tener el seguro financiero muy separado de la provisión de servicios de salud. Y aquí en Costa Rica los tendimos a tener juntos. Para bien o para mal, fue la solución institucional que tuvimos acá, pero es importante tener bastante claridad con esto, porque sobre todo en el discurso público, yo noto muy a menudo que la gente solo sabe distinguir entre pensiones y salud, cuando en realidad son tres esquemas diferentes: el seguro financiero de pensiones, el seguro financiero de salud y toda la estructura de provisión de servicios de salud. Pero y cuando uno lo entiende bien, como que de alguna manera acá en realidad es tres en uno, resulta bastante más sencillo ir determinando dónde puede haber oportunidades de mejora. Además, en la gobernanza tripartita de la caja ha sido un modelo único para Costa Rica, porque realmente ni siquiera las juntas directivas de los bancos con el modelo 4.3 se asemejan a esto. Esta lógica de tener permanentemente integrantes de la junta directiva que representan los diferentes sectores que contribuyen a las finanzas de la caja, pues le ha dado una fuerza única. Yo incluso, y en esto he sido bastante transparente con muchos funcionarios, yo ni siquiera creo que cuando la gente habla de la autonomía constitucional de la caja, si bien a un nivel jurídico ha sido muy importante, a un nivel político, lo que realmente le ha dado la enorme fuerza a la caja es precisamente, por un lado, esta gobernanza tripartita, este diálogo permanente a un nivel real, porque a ver, muchas veces la gente habla de diálogo y como dice la gente, gobernar por comité a veces parece que es como evitar gobernar, ¿verdad? Un comité se reúne, tiene 10, 15, 20 reuniones y al final no queda en nada. En cambio, el modelo de junta directiva de la caja es realmente de toma de decisiones. Todas las semanas y a veces 2 veces por semana constantemente están representantes de los 3 sectores tomando decisiones. Mira, y esto me parece que es algo que ha marcado la diferencia para la caja, ese respeto por esa institucionalidad, esa gobernanza tripartita. Y luego y yo lo veía un poco, si me permiten la digresión, por ejemplo, cuando yo tuve la oportunidad de vivir en Suiza un tiempo, Suiza no tiene el modelo presidencial, tiene un modelo de consejo de ministros, ¿verdad? Donde cada ministro representa una región y hay un diseño muy consensuado de las decisiones y digamos, conforme más estudio el tema, más parece que estos modelos de toma de decisiones colegiadas tiene una fuerza que es difícil de explicar, digamos. O sea, hay como que intuirla y tiene mucho que ver con esa legitimidad, con ese proceso, con esa lógica de que varias mentes piensan mejor que una sola. Bueno, me imagino que para quienes me oyen esto debe ser supernatural porque, por ejemplo, ustedes tienen muy a menudo juntas de médicos, ¿verdad? Y entonces seguramente ya se les hace muy natural esa lógica de las decisiones colegiadas, pero en realidad en el discurso público tenemos relativamente poco de eso, de esa verdadera decisión colegiada. En fin, esa es la estructura histórica. ¿Y por qué es tan importante que hayamos tenido esa evolución gradual de nuestra protección social
principalmente en la institucionalidad de la caja, porque el Estado moderno es básicamente protección social y a veces nos cuesta mucho dimensionar esto. Por ejemplo, cuando mi profesor Emmanuel Sáez le invitaron a dar la lectura distinguida de la American Economic Association hace un par de años, él presentó este gráfico fantástico y era extremadamente iluminador porque como ustedes pueden ver, el tamaño del Estado en Europa, o por lo menos en algunas partes de Europa, Alemania, Francia, Suecia, es casi de 50%, 46, 47% en promedio. Y si ustedes lo comparan a cuánto medía hace 150 años apenas medía 7, 8%. Entonces la pregunta es de dónde pasó de 8 a 50. Y tal vez para mucha gente es como, bueno, ¿será que ahora hacen más infraestructura? ¿Será que invierten más en policía? Y resulta que no. Los servicios originales del Estado europeo, que eran eso, policía, ejército, infraestructura, ya medían 6% en aquella época. 150 años después miden 10%. La variación no es tanto. Donde estuvo, como pueden ver, el inmenso crecimiento del Estado europeo fue en educación en parte, que subió del 1 al 6%, y todo lo demás es pura protección social, entendida como salud, entendida como pensiones de vejez, entendida como transferencias sociales para proteger ante diversas vulnerabilidades. Entonces, digamos, cuando uno dice, ¿qué es un Estado moderno? Es básicamente protección social. ¿Cuáles son los logros que hemos tenido en Costa Rica? Yo estoy convencido de que tenemos una salud de primer mundo. Siempre he dicho que la Caja es una institución de primer mundo. ¿Que eso significa que es perfecta? No, pero tampoco el primer mundo es perfecto. Viví en Suiza, Suiza no es perfecto. Viví en Estados Unidos no es perfecto, pero es un primer mundo. El estándar, la calidad, la forma pensada en que se toman las decisiones es de primer mundo. Y hemos logrado una enorme protección ante muchas vulnerabilidades, especialmente vejez. Y yo siempre relato que hay una enorme diferencia. Yo la vivía muy de cerca cuando era superintendente de pensiones, entre la enorme cantidad de problemas que había en el otorgamiento de pensiones de la DNP versus de la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo versus el IVM. El IVM con 20 veces la cantidad de pensionados y ni hablar de la cantidad de afiliados tenía infinitamente menos problemas de gestión que la DNP del Ministerio de Trabajo. En parte eso se debe a la enorme complejidad jurídica de los regímenes que gestiona el Ministerio de Trabajo, pero eso va precisamente en la lógica del primer mundo que les estoy hablando. Perfectamente la caja, si hubiera querido, se enredan los mecates y crea un montón de lógicas perversas dentro del sistema IVM y nunca lo hizo, sino que tiene un sistema relativamente simple en su gestión, en su otorgamiento de beneficios, etcétera, etcétera. Entonces ahí uno va viendo esa madurez institucional, que es algo como tan simple como no enredarse en los mecates innecesariamente. De nuevo, eso no significa que es perfecto. Hay un montón de vetos en el IVM, en el sistema de pensiones, pero cuando uno ve lo que pudo haber sido, uno dice, Dios mío, de la que nos salvamos. ¿Verdad? Entonces esa capacidad de proteger ante muchas vulnerabilidades es de extrema importancia. Después, la gran capacidad de ejecución, y esto es algo que yo insisto mucho, la verdadera riqueza, el verdadero desarrollo económico y social consiste en la capacidad de ejecutar cosas complejas, y la Caja es probablemente la más capaz de todas nuestras instituciones de ejecutar cosas complejas, ¿verdad? Y ustedes se lo pueden imaginar desde operaciones complicadísimas donde tenés que tener un montón de gente capaz de atender la operación, qué sé yo, como la separación del siamese, hasta algo que puede parecer muy sencillo, pero yo tuve la oportunidad de vivirlo cerca hace no mucho, que es un internamiento de un niño pequeño. Era mi hija pequeña, estaba internada y me pareció fascinante que tal vez la gente se enfoca mucho, por ejemplo, en la necesidad de tener un especialista, pero el 99% del tiempo que mi hija estuvo internada, todos los temas eran principalmente de gestión de
el personal de soporte como enfermeros, auxiliares de enfermería, misceláneos, etcétera, y vos ves todo ese proceso, algo tan sencillo como retirar las sábanas y poner una nueva, ¿verdad? Y que si eso no se estuviera dando, ¿quién lo va a hacer? No lo va a hacer el médico especialista. Y si no se estuviera dando, las condiciones de higiene se deteriorarían muy rápido y posiblemente los resultados de salud de esa persona internada serían mucho más eh, desfavorables. Entonces, ahí es donde uno ve esa capacidad de ejecución, no la podemos subestimar. La provisión del servicio es muy compleja y por eso mantener una cierta estabilidad en esa provisión del servicio, un cierto respeto a lo complejo que es proveer ese servicio es fundamental. Y esto lo hemos logrado con costos extraordinariamente bajos a nivel mundial. Y seguramente esto le parece increíble a mucha gente afuera, pero es cierto. Uno ve, por ejemplo, en Estados Unidos lo que cuesta el sistema de salud estadounidense con resultados malos, relativamente hablando, en el sentido que sos una persona muy adinerada, tener los mejores servicios de salud del mundo, pero si sos una persona pobre en los Estados Unidos, tu salud es bastante peor que la de la persona promedio costarricense, a pesar de que si me dicen PIB per cápita sería muchísimo más alto. En Costa Rica básicamente logramos mejores resultados de salud por la mitad del porcentaje del PIB, lo cual es aún más extraordinario cuando uno piensa que muchos de los costos médicos son bastante fijos, no guardarían relación con el PIB. ¿Para dónde deberíamos ir? Les comentaba que nuestro sistema es bismarckiano. Yo sí creo que necesitamos en algún momento migrar hacia la universalidad de la protección social. Además, esta universalidad tiene que tener una fuerte credibilidad de largo plazo y eso va muy vinculado a cómo creemos que está la caja y cómo creemos que está el resto de la estructuración de la protección social y cómo creemos que va a ser la capacidad económica del país de seguir pagando esto. Y esa capacidad económica del país va muy de cerca con el concepto de neutralidad económica. A mí sí me preocupa que sin querer queriendo hemos ido creando una estructura bifurcada en Costa Rica donde tienes una serie de empresas a las cuales les caen todas las cargas juntas y tenés otro montón de gente en modelos diferentes, llámese trabajadores independientes, llámese zona franca, llámese turismo, llámese como ustedes quieran, que de una u otra manera les damos, incluso a nivel legal, un tratamiento diferente a las empresas a las cuales les recae todas las cargas impositivas y ¿cómo se llama? Sociales. Y esto es, en mi criterio, arriesgado, porque va generando esta economía bifurcada donde nunca tenemos muy claro si las empresas que sobreviven en trato diferenciado están sobreviviendo porque realmente son valiosas o están sobreviviendo por causa de ese trato diferenciado. Y eso puede generar un decremento de la productividad global del país, una mala asignación de recursos. Y esa mala asignación de recursos va a ir redundando en un crecimiento menor en el largo plazo para Costa Rica. Y para efectos de la caja, eso es terrible porque un país que crece más lento, pues es un país que tendrá menos capacidad de pagar las necesidades económicas futuras de la caja. Y eso básicamente va muy orientado a los retos grandes que tenemos en general en el país, pero muy particularmente en la caja, porque tenemos el tema de la informalidad y el nuevo mercado de trabajo. Mucha gente se preocupa por la segunda línea, el envejecimiento, pero al menos el envejecimiento de la población es bastante predecible, lo puedes atender con relativa sencillez, pero en cambio todos estos movimientos complicados de nuevo mercado de trabajo, tecnología, todo lo que viene de inteligencia artificial, la informalidad, gig economy, como le dicen, como los Uber y esas cosas, pues todo eso va generando una fragmentación del mercado de trabajo y por lo tanto una posible fragmentación de los ingresos futuros de la caja. Y a eso se le están combinando otras situaciones que no se deberían estar dando, pero se dan porque hay algunos retos que simplemente son retos que vienen estructurales.
como esto de la tecnología y nuevos mercados de trabajo, ya son retos estructurales, pero a eso le combinamos lo que uno podría llamar autogoles o disparos en el pie, como esto del financiamiento del Estado, que se adquiere permisos legales por parte del Estado y después el Estado no les paga. Y aquí yo sí quiero ser como muy contundente que esto no es una situación de bolsillo derecho, bolsillo izquierdo, ¿verdad? Que uno dice, pero ¿qué importa? Si la plata la tiene el Estado, la tiene la caja. No, no, no. En esto sí importa, sobre todo porque ha habido un discurso muy fuerte de que entonces la caja no está pudiendo, privaticemos o tercericemos mucho, porque eso es porque la caja no está pudiendo. Y yo el ejemplo que siempre doy es, agarre su hospital favorito, ¿verdad? Y póngale la obligación legal, que sí la tiene la caja, de atender a todos los niños no asegurados, con el compromiso de que el Estado les reembolsará. Entonces, ahora sí, ese hospital privado recibe a todos esos niños no asegurados y después va con la facturita donde el Estado le dice, ahora sí, reembolseme por todos estos niños que atendí. El Estado le dice, nanay, no te pago. Y entonces, ¿qué va a hacer ese mercado privado? Ese hospital privado? Todos ustedes van a decir, sí, no, no es culpa del hospital privado, claramente es culpa del Estado que no está reembolsando los servicios que ya proveyó el hospital privado. Bueno, eso sería súper obvio si le estuviera ocurriendo a un hospital privado, porque no es obvio en el caso de la caja. Es exactamente la misma situación. Entonces, digamos, ahí es donde hay una gran confusión, porque creo que mucha gente se imagina que esta deuda de la caja es como esotérica, como abstracta. No, 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 no. Consiste en la provisión de servicios concretos a la población, que si la caja simplemente dijera, ¿sabe qué? No atiendo a nadie que no esté asegurado, pues entonces la situación financiera sería extraordinariamente sólida, pero por décadas ha atendido, y hasta porque hay disposiciones legales, ha estado atendiendo a muchísimas poblaciones no aseguradas, bajo la lógica de que había un compromiso, y entendámoslo así, de un reembolso estatal por esa provisión de servicios. Y donde ese reembolso no se concreta, pues entonces evidentemente las finanzas de la caja son menos sólidas. Aún así, la caja es tan fuerte que aguanta por muchísimo tiempo más, incluso con este no pago de los compromisos estatales. Pero es una gran injusticia que el discurso sea que de alguna manera la responsabilidad es de la caja por esto, cuando la responsabilidad claramente es del Estado. Ahora, el problema es que el Estado es fuente ovejuna, ¿verdad? Yo no voy a llegar y acusar al ministro de Hacienda de que no me está pagando, eso es una charlatanería, él no tiene los recursos. La pregunta debería ser, bueno, ¿cómo vamos como país, Estado, el Estado somos todos, a coordinar con la Asamblea Legislativa para garantizar que todos estos compromisos legales que se le han imputado como servicios a la caja se conviertan en fuentes de financiamiento real para la caja, ¿verdad? Y eso también implica hasta cierto punto un replanteamiento de cuáles son las responsabilidades generales del derecho a la salud por todo lo que ha venido ocurriendo a nivel de judicialización y conflictos por concepto de qué es el derecho a la salud en Costa Rica, si debería estar más en el plano de salud preventiva, que tanto uno puede introducir una conceptualización de costo-beneficio a la hora de ofrecer tratamiento, especialmente cuando algunos de los tratamientos más modernos que involucran posible inmunoterapia o incluso medicinas que aún no existen o tecnologías que aún no existen, y que haya una pretensión de que se pague precio de mercado por ese tipo de tratamientos al costo que sea. Entonces hay que tener bastante cuidado con esas responsabilidades legales que poco a poco ha ido acumulando la caja, que en principio la mayoría me parecen bien, pero sí creo que ha llegado la hora de hacer un redimensionamiento de qué es factible, qué le da viabilidad de largo plazo y qué puede ser nada más una fuente de conflicto, de problema. Tenemos que hacer esa calibración. No estoy diciendo que es una calibración sencilla, estoy diciendo que hay que ponerla en la mesa. Y eso va prendiendo un montón de alertas. Todos se quejan que las listas de espera es una queja un poco rara porque había ya problemas, pero el 40% del problema de listas de espera es básicamente por la pandemia. Una vez que se disminuyó el factor pandemia, debería retroceder el nivel de listas de espera alrededor de un 40% de manera natural.
No va a ser inmediato, pero a lo largo de los meses y años, de manera natural, va a regresar a su cauce natural. Ahora, lo que quedaba todavía eran listas de espera largas. Sí, ahí sí hay que hacer un trabajo como más duro, de arremangársela en manga, pero a grandes rasgos, a mí me ha extrañado un poco como esta desconexión de tuvimos una pandemia, se extendieron terriblemente las listas de espera durante la pandemia y como que inmediatamente se dijo, desaparezcan en un abrir y cerrar de ojos. Mira, esto no es como una actitud normal ante una situación tan extraordinaria, es como que a todo el mundo se le olvidó que hubo una pandemia. Retos, alerta, retención de personal especializado, una serie de reformas que se han dado, una inflexibilidad histórica en ciertos temas ha afectado la capacidad de retener personal. Tenemos las brechas de servicio, algunas de las más obvias son, por ejemplo, cantidad de bytes. Entonces tenemos 1050 bytes, pesos más, pesos menos, deberíamos tener alrededor de 1400 a 1500. Podemos debatir si mejor 1400 o 1500, pero casi nadie pone en duda que faltan al menos unos 300 y pico. Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo los vamos a cerrar? Tenemos que hacer esa inversión en personal, en infraestructura en algunos casos, y obviamente están todos los temas de muchos edificios hospitalarios en el plan de inversiones, áreas de salud en el plan de inversiones. Cuando uno lo veía todo, era un plan de inversiones muy ambicioso, pero que efectivamente iba muy en la dirección de cerrar estas brechas de servicio. Sin embargo, en la medida en que haya una falta de compromiso estatal por repagar la deuda acumulada y por pagar los ingresos que a futuro se están proyectando que deberían venir del Estado, pues entonces esa incertidumbre nos debería ser muy cauteloso de hacer las inversiones de cerrar las brechas de servicio, ¿verdad? Porque si efectivamente el Estado no va a pagar y incluso, digamos, a nosotros nos pasó el shock de que el Estado el año pasado, no solo para el presupuesto de este año 2023, no solo no quiso pagar lo que ya no estaba pagando, sino que además agregó una reducción adicional de 56.000 millones, ¿verdad? Y nos agarró completamente por sorpresa, y aún así las proyecciones financieras de la caja son buenas, pero hay un momento en que si el Estado va a seguir reduciendo y reduciendo y reduciendo su aporte, pues necesitamos saberlo, porque si no, la caja asume un montón de compromisos, construye un montón, cierra brecha y después ya sí empieza a sentir, digamos, la prestación financiera, no por mala gestión de la caja, sino por un incumplimiento de las obligaciones estatales. Y además, Ya te la vamos para que no se les metan los mosquitos. pero, disculpe, ¿alguien habló? Alguien que seguro dejó el micrófono abierto. Ok, perdón. Por favor, cerrar los que tengan micrófono abierto. Gracias. Sí, cualquier cosa. Bueno, pero nada más. Ok. ¿Cuánto me queda? Como unos 10 minutos. Bueno, voy a seguir y ustedes me avisan como cuánto me queda. Sí. Bien, entonces les decía, es lo más peligroso, y esto no les quería aburrir mucho con eso, pero voy a tratar de decirlo muy sintéticamente, es que la desinformación acerca del estado real financiero y actuarial afecta muchísimo la credibilidad de largo plazo de la caja. Y esto, si me permiten ser un poco teatral, es como un billete. Ustedes ven un billete y ven ahí, ¿cómo se llama? Y ustedes me dicen, esto es 1000 colones o 2000 colones. Y si yo les digo, y si eso es un papel de colores, porque es que usted está convencido de que eso es 1000 colones o 2000 colones. Yo lo que veo es un papel de colores, ¿verdad? Y eso es un poco como un tema de que muchas cosas en economía y en sociedad funcionan porque todos creemos que algo funciona. Y eso pasa con la caja. Yo les podría mostrar todo el modelo de mercados laborales que lo explica, pero básicamente, si todos creemos que la caja no va a servir, entonces todos empezamos a esconder el dinero, evadimos pagar, entonces la misma caja empieza a fallar.
Y además hay una afectación a los mercados laborales que hace que el mercado laboral se contraiga con más desempleo y menores salarios efectivos. Entonces, toda esa dinámica va generando que efectivamente la caja tenga menos recursos y entrar en una especie de espiral viciosa. Y al contrario, si existe una convicción social de que la gente que está trabajando en la caja, que hay un liderazgo político claro de constantemente mejorar la caja, mejorar los servicios, de garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo. Si existe esa credibilidad, entonces el equilibrio en el mercado laboral más bien se expande hacia más empleo y mejores salarios. Como les digo, hay un modelo que lo explica, me lo van a tener que creer en este momento porque sería, me llevaría toda una, digamos, me llevaría casi toda la exposición explicarlo, pero a grandes rasgos, la confusión fundamental que hay con la caja y con las cargas sociales es que la gente cree que son un impuesto. Y lo he visto en muchos documentos, incluso de economistas, que normalmente no se equivocan en estas cosas y no, las cargas sociales no son un impuesto normal. Si la gente no cree que va a recibir la contraprestación por lo que ha pagado, y en el caso que es más obvio es en pensiones, la pensión es simplemente un ingreso diferido en el tiempo, ahorro hoy, recibo mañana. Si la gente cree que no va a recibir mañana, entonces ese ahorro hoy deja de ser un ahorro y se convierte en un impuesto. Y entonces ahí es donde ocurre toda esta dinámica de mercado laboral que les acabo de comentar. Pero si por el contrario yo sí estoy convencido que todo lo que estoy aportando es un ahorro que me protegerá en la vejez, entonces el equilibrio de todo el mercado laboral se mueve positivamente, ¿verdad? Y entonces ahí es donde obviamente hay realidades que uno no puede negar. Hay servicios que son deficientes en la caja, hay listas de espera, yo entiendo todo eso, pero convertir esas dificultades de gestión y que hay que corregirlas y que algunas son por una pandemia terrorífica que tuvimos hace muy poco tiempo y que en realidad no hemos salido al 100% de ella, pero bueno, esa es otra discusión. Tenemos que entender que bajo esa lógica de, ok, sí, tenemos estos problemas, pero convertir eso en la caja está quebrada es un gravísimo error, porque entonces estás empujando todo del equilibrio bueno, virtuoso de queremos estos servicios, vamos a pagar por estos servicios, mejoremos los servicios y vamos virtuosamente creciendo juntos, economía, sociedad, protección social, a un equilibrio vicioso. Entonces eso es lo que a mí me tiene muy inquieto sobre esta dinámica. Pero, ¿qué espacios de mejora identificamos cuando estábamos en la presidencia ejecutiva de la Caja, mi equipo y yo? Uno, control de gasto, sí hay espacio para mejorar el control de gasto. Dos, mejora de servicios. Tres, optimizar la gestión de activos, tanto financieros como físicos. Cuatro, entender el ciclo de vida de las personas y proteger la vulnerabilidad. Cinco, financiamiento sostenible. Si ustedes ven esto con cuidado, tres de ellos en realidad son intracaja, son cosas que pueden hacer el 99% de la caja, pero en los otros dos son decisiones sociales. Y en esto sí era importante en algún momento ir a la Asamblea Legislativa, un compromiso del Poder Ejecutivo, concientizar, hacer ver que sí hay espacios de mejora en todo el diseño de la protección social y en todo el diseño del financiamiento de la protección social. Seamos más precisos, los voy a aburrir un poco con esto, pero bueno, es como para que se haga una idea por dónde iban los balazos. A la hora de hablar de control del gasto, había un montón de temillas. Cuatro de ellos son más pequeños en el sentido de son importantes, pero no van a marcar tanto la diferencia. Las normas contables del sector público, los grupos relacionados de diagnóstico, profundizar el uso del SICOP en compras públicas y relaciones interinstitucionales. Por relaciones interinstitucionales, el ejemplo que siempre doy es, por ejemplo, los muchachos ¿cómo se llama? Que se matan en moto o se medio matan en moto y saturan los servicios de emergencia y entonces tenés todo un tema con los ortopedistas porque en vez de poder hacer procedimientos ordinarios pasan atendiendo emergencias de los muchachos con múltiples fracturas
en un accidente en moto, y eso, por ejemplo, involucra al MOPT, ¿verdad? Que tiene que ver con mejor transporte público para que no tengan que andar tanto en moto, con mejores carreteras para que estén mejor señalizadas, corran menos peligro, etcétera, etcétera. Incluso ahí, si se quiere, involucra al LIN, que el LIN tendría que considerar si el seguro que está cobrando por moto es muy pequeño para los costos que típicamente ocurren cuando hay un accidente en moto. En fin, como pueden ver, ese es solo un ejemplo, un montón, pero es como para ilustrar la lógica de que a veces la gente dice que usted necesita más ortopedistas. Y yo, bueno, sí, pero es que ¿cuál es la razón por la que necesitamos tantos ortopedistas? Es porque tengo un montón de muchachos matándose en moto. De repente es más barato ver cómo solucionas el problema de la moto que estar tratando de entrenar un montón de gente para que sean ortopedistas. ¿Verdad? Entonces, esa ponderación, no estoy seguro cuál es al 100% la solución, pero ciertamente hablar de la solución solo con una mano no va a servir, necesitas las dos, las motos y el ortopedista. ¿Verdad? Esa calibración es la que yo creo que tenemos que discutir mucho más a menudo como sociedad. Y finalmente me brinqué, pero era porque es el que yo veo como la pieza fuerte de este tema del control del gasto, el ERP, el Enterprise Resource Planning, que es un proyecto que ya tiene bastantes años de venir caminando en la caja y que al menos yo tenía la ilusión de que si yo hubiera podido continuar, era mi prioridad máxima sacar esto, porque es lo que nos permite empezar a entender muy bien los costos unitarios en la caja, por procedimientos, por miles de líneas de procedimiento, y a partir de ahí empezar a identificar cuáles espacios de reducción de costos hay, de mejora de la planificación de los servicios hay para que bajen los costos, etcétera, etcétera. Y bueno, obviamente hay un tema ahí que no es menor, pero que ya era algo, un fait accompli, ¿verdad? Algo que ya se había dado y que no había mucho que hacer al respecto, por lo menos no en términos de control de gasto. Históricamente, como la caja tiene una masa de planilla muy elevada relativo al gasto total, que es lógico, ¿verdad? Porque la inmensa mayoría de los servicios de salud de la caja requieren de una persona que los provea, pero estaba presentando un crecimiento anual bastante acelerado, en parte por causa de las anualidades del 5.5%, donde el 5.5% se transforma en un 1.94, pues entonces aplanaste mucho la curva de gastos de la caja, porque claro, como un porcentaje muy alto de los gastos de la caja es planilla y las anualidades son un componente importante de las planillas, donde redujiste tanto el crecimiento de las anualidades en la planilla, aplanaste toda la caja. Tener menos anualidades presenta un montón de retos a nivel de retención del personal especializado, pero no puedes tener las dos cosas, no puedes decir la caja está quebrando y tampoco puedes retener el personal. No, no, no. O sea, si nosotros ya hicimos ese esfuerzo de aplanar las planillas futuras de la caja para bien o para mal, entonces la lógica lleva a que la salud financiera y actuarial de la caja mejoró muchísimo. Mira, no puedes tener como los dos discursos, como que estás en el peor de los mundos por todos lados. No, 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 no. Aplanamos un montón los costos, está generando este otro problema que hay que solucionarlo de otra manera, pero desde el punto de vista de ver las proyecciones futuras financieras, vos las ves muchísimo más planas que hace escasamente 5 años. Yo sé que esto no son como las mejores noticias para todos ustedes, pero es una realidad, es como está funcionando. Yo sí tenía algunas ideas de cómo compensar ese problema de la reducción y el aplanamiento de la carrera profesional de los funcionarios de la caja. Pero bueno, eso ya era algo que había que discutir a fondo con la Dirección de Servicio Civil, con Mideplan, usar la nueva ley de empleo público para afinar bastante el lápiz en esto. Y bueno, ya nada de eso se dio, por lo menos no en calidad de presidente de la caja, pero obviamente si me llaman yo aportaré con mucho gusto de nuevo las impresiones que ya había compartido. Servicio a usuarios. Aquí es donde para mí está el meollo de la credibilidad futura de la caja. Y aquí es donde yo soy un firme convencido que la apuesta correcta es salud preventiva.
y que el enfoque tenía que ser muy centrado en EVAI, ATAP, en capacitar con más fuerza a los médicos generales para que tuvieran mayor resolutividad. Y sí, yo soy consciente que algunos elementos de la resolutividad vienen desde el colegio de médicos y que hay que hacerle una discusión interinstitucional, eso no es ningún problema, digamos, lo que hay que tener es claridad de qué es lo que quiere, porque claro, la preocupación es si tenés saturados a los especialistas, entonces lo lógico es tratar de descargarlo, haciendo que no necesariamente el paciente tenga que llegar a un especialista para que le resuelvan el problema o se le identifiquen. Y en eso también eventualmente habría que contemplar una reforma a lo español, que los españoles hicieron esta migración de los médicos generales a médicos comunitarios y de familia. Me parece que fue un proceso interesante, les ha tomado décadas, a nosotros también nos tomará décadas, no es algo para mañana, pero creo que si vamos apuntando en esa dirección, le haremos un gran bien al país. Y en esa misma línea, cayendo tal vez en pecar un poco de exceso de admiración al modelo español, pues también me gusta que la experiencia española habla de un esquema como el MIR para efectos de la formación de especialistas. Podemos tropicalizarlo, pero yo sí creo que deberíamos irnos moviendo en la dirección de un examen como el MIR. Pero además, como les decía, tenemos que aprovechar la nueva ley de empleo público y la categoría especial que hay para los funcionarios de salud para idear esquemas atractivos de remuneración. Y, ¿por qué no?, introducir un tema que se comenta mucho, flexibilidad de horario, etcétera, etcétera, lo que sirva para retener a ese personal altamente especializado. Y obviamente un personal recargado es un personal que se harta y se va, pues indudablemente tenés que cerrar las brechas de infraestructura, equipamiento y recursos humanos. Yo comenté cuando aprobamos en la junta directiva la política de buen trato, yo les decía, vean, yo le puedo dar un curso de capacitación a la pobre secretaria, un EVAI que dé buen trato, pero si la señora ya le han mentado la madre por 10ª vez en un día, porque tuvo que decirle al pobre paciente que su cita con un especialista dentro de 3 años, después de habérselo dicho a otros 10 pacientes, pues la pobre señora ya no tener tantas ganas de buen trato. ¿Verdad? O sea, no es justo recargar en el que da la cara ante el paciente un problema ya mucho más estructural. La responsabilidad de los altos jerarcas es ver cómo va resolviendo todos esos problemas estructurales y obviamente con un complemento de, ¿por qué no?, un entrenamiento de cómo mejorar el trato a nuestro fin último, que son los pacientes, que son aquellos que necesitan de esta protección social. Bueno, obviamente el componente tecnológico no se puede ignorar. El EDUS para citas en EVAI, para tramitación de referencias y contrarreferencias, la emisión de la factura ciudadana, ese era un concepto que a mí me entusiasmaba mucho y que estaba muy vinculado al ERP, que una vez que tuviéramos mucha más capacidad de identificar los costos unitarios de producción, podíamos facturarlo de mentirillas, porque obviamente no les vamos a cobrar, pero que la persona va al EVAI, es internada un par de días, se le da un medicamento y pum, le aparece en su EDU un pequeño reporte que dice el servicio que usted acaba de recibir costó tanto. Su internamiento de 2 días costó 1.1 millones de colones, su visita al EVAI costó 45.000 colones y por supuesto no se las cobra, pero simplemente le hace valorar el servicio que les estás dando como caja. Y eso obviamente complementado con una evaluación de calidad. Que entonces ahí esa persona dice, bueno, sí, me está facturando 1,5 millones, pero me trataron súper mal. Y me quejo de eso. Para tener mucha más retroalimentación sistémica de los servicios que está dando, el costo de esos servicios y la calidad de esos servicios. En la preocupación de la lista de espera, francamente, yo siempre vi como el verdadero ángulo de ataque en el mediano plazo, el tema de los EVAIS y las ATAP. En el largo plazo, formación de especialistas. En el muy corto plazo, lo único que yo veía era jornadas de producción, tercerización, gestores hospitalarios y tal vez
recurso externo, volver a traer pensionados o extranjeros, pero ya, al final eso te va moviendo la aguja un poquitito. Yo sentía que lo mejor era que el sistema fluyera e ir ajustando todas las tuercas, más o menos en las líneas que acabo de comentar. Después, gestión de activos está muy vinculado cómo gestionar la parte de inversión. Esto es más importante para el IVM, pero bueno, yo les dije, retos de protección social, el IVM tiene este reto específico y particularmente en el IVM cuesta mucho gestionar bien los activos financieros. Si yo IVM estoy esperando que el Estado me transfiera 100.000 millones, hago mi planificación de inversiones pensando que me va a dar 100.000 millones y cuando llega la hora de la hora me dio 50.000 y yo me descalabra todo mi plan de inversión. Entonces, claro, es muy difícil avanzar en una buena gestión profesional de inversiones si mi liquidez es totalmente errática. Aquí yo estoy tal vez ya hablando muy en jerga financiera, pero créanme que este es el tipo de problema que van volviendo locos a los funcionarios de la parte financiera, porque es imposible hacer una buena gestión profesional, lógica, si constantemente dinero que yo esperaba que entre, no entra, ¿verdad? Y eso, y no por un tema digamos, que pudo haber sido totalmente fortuito o inesperado, ¿no? Sino porque simplemente alguien en el Ministerio de Hacienda decidió que no va a transferir ese dinero. Entonces, obviamente, a partir de ahí, había un montón de temas. Aquí también hacía mucha diferencia potencial implementar el ERP, porque, por ejemplo, a nivel de infraestructura, un conocimiento muy preciso de los inventarios, del alquiler, del mantenimiento, los costos de construcción, el costo total de uso, de la compra pública, etcétera, etcétera. Si vos tenés como mucha más claridad en todas esas unidades, toda tu gestión de la infraestructura y los inventarios y todo mejora un montón y eso también impacta la parte de costos. Pero abriendo un poco más la visión, yo lo que decía es, en última instancia, esto es un poquito peccata minuta, sin querer minimizar que todo esto es importantísimo, sobre todo como un proceso de construcción de credibilidad, de generar confianza en la población, pero necesitamos pensar más en grande. Era por lo menos mi convicción que seguir apostando a que todo lo puede hacer la caja no se puede. De hecho, las reformas que hizo la junta directiva en la época de don Román Macaya, si ustedes se fijan en el IVM, lograron cerrar la brecha en casi un 30% de un solo golpe. Eso es un montón, digamos, para uno que ha estado estudiando un montón de reformas, cerrar el 30% de la brecha es un esfuerzo monumental, pero la misma junta directiva dijo, y yo estoy a grandes líneas bastante de acuerdo con ellos, miren, casi hemos agotado todo el espacio que tenemos como junta directiva de la caja. Lo que sigue es una discusión nacional de para dónde quieren llevar todo el sistema nacional de pensiones y no solo el IVM, porque hay un momento en que ya la cobija no da para tanto en términos de el esfuerzo únicamente de la junta directiva. Y yo por eso, por ejemplo, y obviamente vengo de la SUPEN y entonces tengo un poco la visión SUPEN y en la SUPEN han seguido pensando parecido, yo sí tengo una visión de que tarde o temprano lo conveniente es migrar hacia una pensión básica universal que es responsabilidad del Estado y suplementada por el IVM, que ahora sí, siempre y cuando exista la PBU, la pensión básica universal, el IVM podría funcionar como un régimen de tipo cuentas nacionales con multiplicadores nacionales que reduzcan la gran dispersión de ingresos que tendría una cuenta nacional pura a lo sueco. Me gusta ese modelo porque es el modelo sueco, pero en Suecia los salarios son menos dispersos que los costarricenses. Entonces, esa menor dispersión salarial genera menos dispersión previsional. Pero en el caso nuestro, como tenemos mucha dispersión salarial, podría provocar demasiada dispersión previsional. Mi preferencia sería tener una estructura de multiplicadores de ajuste que cierren un poco la dispersión previsional, básicamente que redistribuyan
un poquito, no tiene que ser demasiado, porque si ya tenés pensión básica universal, ya tenés un elemento redistributivo bastante fuerte ahí. Pero bueno, la discusión técnica, me puedo llevarme un día ampliando esto, pero fundamentalmente podemos reimaginar las pensiones, es lo que quiero decir, y además podemos reimaginar el SEM. En el SEM es igual, podríamos reimaginar una canasta básica de salud universal costeada por el Estado y sobre eso montar el resto del SEM, ¿verdad? Y tal vez esto es lo apropiado, tal vez no es lo apropiado, pero tengamos esa discusión, porque lo peor es el mundo en el que estamos, que obligamos a la caja todo y el Estado después no paga. Mejor hablemos en serio de qué es lo que queremos que el Estado pague, qué estamos como sociedad dispuestos a que el Estado pague y qué cosas vamos a decir, no, esto si usted lo quiere, asegúrese, ¿verdad? Y esa discusión creo que no hemos sido suficientemente contundentes en decirlo, y es peor no hacerlo, porque entonces va generando desconfianza. Creo que la gente se intuye, huele, olfatea que esta situación no es sostenible en el muy largo plazo. Claro que es sostenible por los próximos 10, 15 años sin ningún problema, pero cada vez con mayor pesadez y menor capacidad de reacción. Y yo siento que más que tenemos suficiente tiempo para reaccionar, hagámoslo, reaccionemos desde ahora y nos ahorramos muchos problemas en el futuro. Ojo que esto es completamente diferente a decir que si la caja está quebrada o no está quebrada. Yo estoy hablando más del esfuerzo marginal que como sociedad tengamos que hacer. Yo estoy convencido que si vamos tomando las decisiones con seriedad desde ahora y las planificamos con gradualidad, el esfuerzo económico eventual que tengamos que hacer para todo esto es muchísimo menor, y con la gran virtud de que tendremos la claridad de haber logrado una protección social universal para toda la población, y por lo tanto acercarnos cada vez a lo que yo por lo menos considero el ideal del Estado moderno, que fue lo que les expuse desde una de las primeras diapositivas. Y hay otros elementos ahí que van en la colada, ir pensando en la licencia de maternidad como seguro puro, la creación del seguro de desempleo, seguro suplementario de cuidado y discapacidad. O sea, hay muchísima tela que cortar en esto, tengamos esa conversación. Y a la hora de pensar en el financiamiento disponible, sostenible, reitero el concepto de neutralidad económica, evitar bifurcaciones o peor todavía, fragmentaciones enormes de nuestra estructura productiva, donde la gente está tratando de hacer arbitraje entre los diferentes esquemas. Deberíamos, y en esto sí estoy bastante convencido que hay que hacerlo tarde o temprano, desplazar a impuestos generales costos laborales no vinculados a cargas sociales. ¿A qué me refiero con eso? Hay algunos muy obvios: Banco Popular, el INA, el IMA. Todo eso, en mi criterio, nunca debió haber estado recargado en la planilla, debió haber estado en los impuestos generales. Yo estoy menos convencido. Hay alguna gente que cree que incluso podríamos hacer un modelo a lo español, como el Pacto de la Moncloa, y trasladar, por ejemplo, incluso el seguro de salud a los impuestos generales. Esto en teoría es posible. En la práctica, viendo la gran disposición que tiene Hacienda a no pagar el seguro, yo estaría muy quitado de trasladar el seguro de salud a impuestos generales. Me parece que sería una mala apuesta social hasta que el Ministerio de Hacienda cambie un poco esa cultura de que con mucha facilidad simplemente no pagan los compromisos y no se le, y digamos, uno podría argumentar, no, es que no tienen los ingresos. Bueno, ¿y dónde los han buscado? ¿Qué es lo que han propuesto? ¿Cómo lo han conectado? ¿Cuál es el discurso? ¿Cuál es la narrativa? ¿Verdad? Y siento que con pocas excepciones a los ministerios de Hacienda les ha costado articular bien esta narrativa. Y entonces, mientras no la articulen, yo preferiría no trasladar ninguno de los dos grandes seguros de la caja a impuestos generales. Prefiero que se queden dentro del esquema caja. Y bueno, tenemos, creo yo, ahí sí, arreglar algunos defectos históricos, como esta dificultad en entender la lógica
de los patronos, de los trabajadores independientes, como personas que deben cotizar a la caja y por lo tanto tener una cultura más fuerte de apoyo al pago y menos antagónico. Son muy reiteradas las historias de gente que se siente muy maltratada cuando se acerca a pagar. Creo que eso no es correcto. Tenemos que ver cómo modificamos esa cultura, entender las raíces de esa cultura. Y también eso va muy ligado a temas como la base mínima contributiva. En algún momento habíamos explorado la posibilidad de copiar esquemas como el monotributo. A mí no me fascinan, pero lo pongo ahí como para que ustedes lo tengan ahí en la mente. Un tema que para mí es fundamental para el futuro de la caja, más que por un tema económico de financiamiento, aunque no es trivial, que la investigación y desarrollo y modelos de alianzas público-privadas, yo lo veo más que por un tema de financiamiento puro, por un tema cultural, que la caja tenga una cultura muy fuerte de investigación y desarrollo, porque me parece que una estructura tan especializada, tan compleja, con tanta capacidad, se le multiplica esa capacidad y además hay una cultura científica del método científico, de la prueba y el error, etcétera, etcétera. Creo que eso le daría aún más fuerza. Ya tiene bastante de eso, pero cuando yo hablaba con gente con una inclinación más académica, típicamente me decían que no se sentían muy motivados al interno de la caja y yo trato de escuchar esas inquietudes. Creo que es algo que se debe trabajar fuerte. Y entonces, finalmente, en este tema del financiamiento sostenible, sí creo, cuando uno analiza de manera conjunta los tramos de pago de los impuestos personales, corporativos y los tramos de pago de la caja, hay mucho descuadre, hay muchos puntos de quiebre que no deberían estar ahí y siento que una mejor coordinación ayudaría a hacer la experiencia más suave a la hora de cotizar tanto para la caja como para los impuestos. Muchísimas gracias por el tiempo que me han dedicado. Pues creo que ahora viene la parte de preguntas. Muy amable por su atención.